Listo, doctor, ya son las 5:30. Ya podemos dar inicio. Bueno, les damos pues hoy la bienvenida a nuestros asistentes. Muchas gracias por la puntualidad, por el compromiso, por la constancia. Hoy seguiremos con el doctor Harold Moreno en su tema de contratación laboral. Entonces, hoy vamos hasta las 7:30, ¿cierto, doctor Harold? Sí, es un poquito antes si nos rinde el tiempo. Si nos rinde, bueno, listo, muchas gracias. Entonces, doctor Harold, le doy la palabra y aquí estaremos pendientes de Cámara de Comercio para cualquier eventualidad. Muchas Muchas gracias. gracias, Diana, Lady. y a Lady y a todos los asistentes que hoy volvemos a activarnos. Recuerden la modalidad, y es que en cualquier momento que tengan algún tipo de inquietud de manera inmediata, porque pues la idea es que a ustedes les quede claro lo que estamos viendo. Muchas de las diapositivas que vamos a ver en el día de hoy ya la hemos ido evacuando por ese sistema que utilizo de ir explicando cosas que me van preguntando. No sé si hay algún tipo de pregunta, inquietud como para retroalimentar de lo que haya pasado. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces habíamos hablado y habíamos quedado en la parte de la terminación del contrato de trabajo. Recordemos que la terminación del contrato de trabajo se puede dar por unas causas atribuibles al empleador o atribuibles al trabajador. Y esas, así como esas causas son atribuibles al empleador o al empleado, pueden ser con justa causa o sin justa causa. Dentro de las normalidades que hay, lo que más interesa en este evento es saber que cuando hay una terminación del contrato de trabajo sin justa causa, eso está ligado de manera inmediata a una indemnización por despido injustificado. ¿Cuándo hay justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo? Hay justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo cuando alguna de las partes, llámese empleado o llámese empleador, incumple la obligación sustancial o incumple las prohibiciones. Las prohibiciones no solamente están en el código, sino que también están en el reglamento del contrato de trabajo. Entonces, cuando uno incumple una obligación, de inmediato se genera una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Siempre les traigo una analogía, siempre les traigo un ejemplo. Si usted no paga el arriendo, le terminan el contrato de arrendamiento y le hacen un desalojo o una restitución de inmueble arrendado. Si usted no paga la mensualidad, no le dejan entrar el niño al colegio o se lo mandan para la biblioteca. Si usted no paga el internet, le cortan el servicio de internet. Si usted no paga el teléfono celular, le cortan el servicio celular. Si usted no paga el salario, terminan el contrato de trabajo. Si usted no presta el servicio, terminan el contrato de trabajo. Entonces, cada que hay una justa causa, se termina el contrato de trabajo. Ahora bien, cuando esas causas son atribuibles o son por el incumplimiento del empleador, se considera que ha habido un despido indirecto. Y hay que tener en cuenta que hay despido indirecto cuando el trabajador presenta la carta de renuncia abocando motivos de incumplimiento del empleador. Por ejemplo, el trabajador dice, me retiro de su empresa porque usted no me ha pagado el salario. Justa causa del trabajador para presentar su renuncia, pero eso le conlleva a un despido indirecto. Yo renuncio
porque usted no me consignó las cesantías, porque usted no me afilió a la seguridad social. Entonces se da un despido indirecto. Eso también tiene que tener en cuenta que hay muchas veces donde hay despidos provocados o inducción al despido. La carta de despido, la carta de renuncia tienen que ser de autonomía del empleador. En ningún momento puede haber o despido provocado o renuncia provocada o inducción a renuncia o acoso para renuncia. En esos casos hay indemnización por despido injustificado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando se termina un contrato de trabajo sin justa causa? Hay una indemnización. Y en los contratos a término fijo, la indemnización no puede ser inferior a 15 días o al tiempo que falte para terminar el contrato de trabajo. Cuando el contrato de trabajo es a término fijo, la indemnización es de 15 días de salario o el término que falte para terminar el contrato de trabajo. Ahora, cuando estamos en un contrato a término indefinido, esa indemnización tiene dos características. Y dice, ojo, si está en una empresa que gane menos de 10 salarios mínimos, la indemnización se liquidará así. Si estamos en una empresa que gana más de 10 salarios mínimos, se liquidará así. Pero en últimas hay una indemnización. Entonces, si el trabajador que es despedido sin justa causa gana menos de 10 salarios mínimos, tiene derecho a que le paguen una indemnización equivalente a 30 días de salario, es decir, un mes de sueldo, por el primer año de servicio prestado. Y 20 días de salarios subsiguientes por cada año de prestación de servicios subsiguientes al primero. Es decir, que si una persona lleva trabajando 5 años con una empresa y gana menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrá derecho a una indemnización equivalente a 30 días por el primer año y 20 días por cada uno de los 4 años restantes. Es decir, que a esta persona le pagarían una indemnización de 110 días. No sé si todos me han entendido ese pedacito, pero lo importante es, por el primer año son 30 días y por cada año subsiguiente al primero son 20 días o proporcional al tiempo trabajado. Si la persona gana más de 10 salarios mínimos, el procedimiento es igual, lo único es que dice, por el primer año son 20 días y por cada uno de los años subsiguientes son 15. Dentro de esas situaciones, tenemos que tener en cuenta que a la terminación del contrato de trabajo se deben de pagar todas las prestaciones sociales. Ojo, porque por ahí tiene Astrid, tiene el micrófono abierto. Entonces, ¿por qué? Porque el no pago de las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, como ya lo explicábamos en las clases anteriores, genera una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones. Cuando estamos en el sector público, que también me había hecho esa pregunta, esa sanción por mora depende después de que el trabajador ha hecho la petición, 45 días después de haber hecho la reclamación el empleador. Y esto ya no se regula por el artículo 65, que sería el Código Sustantivo del Trabajo, sino por el decreto 244 de 1996. La terminación del contrato de trabajo se genera un despido sin justa causa. En el periodo de prueba se puede dar por terminado el contrato de trabajo sin ninguna indemnización. Ojo, en el periodo de prueba se puede dar por terminado el contrato de trabajo sin ninguna indemnización, pero esto no significa para que en el periodo de prueba se deban de pagar todas las prestaciones sociales.
Les contaba yo y vuelvo y les repito ahora. Un joven fue retirado en el periodo de prueba. El señor se ganaba 1.400.000 y fue retirado en periodo de prueba. Las prestaciones no ascendían a 500.000 pesos porque no alcanzaban a ser superiores a 500.000 pesos. Pero no le pagaron las prestaciones. El señor reclamó a los 2 años y a los 2 años el juez le condenó a pagar un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales. Es decir, que les pagaron 24 meses por 1.400. Es decir, le pagaron 33.600.000 pesos por el incumplimiento en unas prestaciones sociales que no alcanzaban a pasar 500.000 pesos. Cuando hay despido indirecto o cuando hay renuncia motivada o provocada, hay que pagar prestaciones e indemnización. Y también les quiero recordar esto, cuando hay justa causa para terminar el contrato de trabajo, pero resulta que el empleador se llena de malestar, se llena de maluquera y cuando lo va a despedir al trabajador le llena toda una pastoral y después no puede cumplir cada una de esas indicaciones que le dio en esa carta, por una sola que incumpla, se entenderá que el despido es injusta causa y tendrá que terminarlo. Conclusión, cuando se va a hacer una carta de despido con justa causa, se debe precisar de manera inequívoca cuál es la causal por la cual se va a terminar el contrato de trabajo. Y de una manera muy sintética, muy resumida, la causa por la cual por la cual se está dando esa causal. Me explico. Si el trabajador no vino ayer, usted hoy no puede decir, de acuerdo con el artículo 62, el artículo 59 o el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo, usted violó una de las prohibiciones o usted faltó al cumplimiento de su deber y de manera inmediata quedaría de esa forma. ¿Por qué? Porque acordémonos que también se lo dije en la clase anterior, usted en todos los casos debe garantizar el debido proceso. Entonces usted primero tiene que saber por qué la persona faltó, por qué la persona no vino. Y en esos términos usted ya entra. Entonces, ¿cómo se hará una carta? Me permito manifestar que usted incumplió el deber de presentarse a trabajar en el tiempo acordado. Al interrogarle o al preguntarle, usted no dio ninguna explicación, por lo tanto, da causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Sin tanto discurso, porque cuando se extiende mucho, usted puede generar una omisión y por ahí se va. Entonces, la sanción por mora es de 1 día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales. Y esta sanción por mora también va cuando usted no le consigna las cesantías en el fondo de cesantía, que acuerde que usted tiene que consignar la cesantía todos los 14 de febrero en un fondo. Las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante un contrato de trabajo por los servicios prestados. Recordemos que todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales. No hay ningún trabajador que no tenga derecho a prestaciones sociales. Hacía muchos años o hacía mucho tiempo, recordemos que las empleadas del servicio doméstico, por ejemplo, no tenían derecho a prestaciones sociales. Hoy tienen derecho a prestaciones de servicios sociales. Los trabajadores de jardineros o conductores no tenían derecho a prestaciones sociales. Hoy tienen derecho a prestaciones sociales. Y en el sector solidario, unas entidades sin ánimo de lucro tenían una exención de pagar solo el 50% de las cesantías
para efectos de prestaciones sociales. Ya todo eso quedó eliminado y hoy todas las personas que tengan un contrato de trabajo tienen el derecho al pago de unas prestaciones sociales. Y es el reconocimiento que le hacen al aporte o el equivalente o la compensación por las utilidades que pudo haber tenido la empresa. Las cesantías es una retribución que el empleador hace al trabajador cuando queda cesante. Por eso se llaman cesantías, porque es para que cuando el trabajador quede cesante, él las pueda utilizar. Por eso las cesantías no se pueden pagar sino cuando termina el contrato de trabajo o mediante un procedimiento especial se autoriza el anticipo de cesantía y el pago que usted haga de la cesantía sin previa autorización lo pierde el empleador y lo tendrá que volver a pagar. Toda empresa debe pagar a su trabajador un mes de salario por cada año de cesantía. Y esa cesantía se debe liquidar y consignar al fondo de cesantías antes del 15 de febrero de cada año. El no hacerlo trae una sanción consagrada en el artículo 90 de la Ley 50, que determina que el no pago de la cesantía en el fondo genera una indemnización de un día de salario por cada año. ¿Quién tiene derecho a cesantía? Todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo sin importar el tipo de contrato que tenga. Entonces se paga al momento de la terminación del contrato de trabajo o se consigna en el fondo al 15 de febrero de cada año. El salario base para la liquidación de la cesantía es el último salario devengado por el trabajador. Si el salario es variable, se paga con un promedio o se calcula con el promedio de los últimos 3 meses. Los intereses a la cesantía es un reconocimiento que se hace del 12% de interés por el saldo de las cesantías al 31 de diciembre. Se debe pagar antes del 31 de enero del año inmediatamente siguiente a su liquidación. El no pago de los intereses de la cesantía a la fecha ordenada por la ley genera una sanción del pago doblado de este valor. Es decir, que si usted la cesantía, el 12% era de 50,000 pesos y no la pagó el 30 de enero, el valor a pagar será del doble en cualquier época en que se genere. Y como es una sanción, pues no tendrá intereses sobre intereses. La prima de servicios. La prima de servicio es una compensación a las utilidades que devengan las empresas. Y esta se paga igual a un salario devengado por el trabajador, liquidado en 2 porciones. Una primera en junio 30 y una segunda hasta en el 20 de diciembre de cada año. Esta prima de servicio se le paga a todos los trabajadores sin ninguna distinción y sin importar el tiempo laborado. Y digo sin importar el tiempo laborado porque hasta hace muchos años, más o menos al año 94, 92, determinaba que solo tenía derecho al pago de prima las personas que hubieran laborado 90 días en el semestre. Y entonces, como nosotros estábamos en Colombia y ya somos un poquito avispados, muchas empresas o algunas empresas o mínimas empresas, lo que hacían era que hacían un contrato de 1 o 2 de octubre a 28 de marzo.
Entonces, cuando esa persona la liquidaban y le iban a pagar, en diciembre le decían, a usted no le pago prima en diciembre porque no ha completado los 90 días dentro de este semestre. Y cuando terminaba el contrato, el año siguiente le decían, en este año no tiene derecho a prima porque no ha trabajado los 90 días dentro de este año. Entonces, la Corte Constitucional, mediante una sentencia, dijo que todos los trabajadores, sin importar los números de días trabajados, tienen derecho tanto a prima como a vacaciones, porque para las vacaciones también decía que tenían que trabajar mínimo 180 días dentro del año equivalente. Entonces, la prima de servicio se le paga a todos los trabajadores sin ninguna distinción. Ahora, cuando el trabajador ha faltado o ha estado en licencia o ha estado en incapacidad o ha estado y no ha prestado sus servicios, ese tiempo se le descuenta para efectos de la liquidación de la prima. Cuando el trabajador es despedido por faltas, por fallas de tipo, digamos, penal, se le puede retener la cesantía hasta que un juez o una autoridad determine y ahí podrá generar la pérdida de esa cesantía. Pero no puede ser de manera directa y arbitraria porque se generará como un no pago de la prestación y generará el correspondiente sanción. Ahora, ¿qué hacemos con ese trabajador que no va a reclamar la cesantía? Cuando un trabajador se niega a recibir la cesantía, se hace lo que denominamos o conocemos como pago por consignación. Y ese pago por consignación es ir al banco agrario, a hacer un depósito de las prestaciones sociales de ese trabajador y mandar una copia de esa consignación al trabajador a la dirección reportada de domicilio con una copia al juez laboral de la ciudad donde esté trabajando. Muchas personas a veces se evaden y hacen unas justificaciones que uno no las entiende o uno a veces se queda callado por educación, pero dice, es que yo no sé dónde vive el trabajador. ¿Cómo así que usted no sabe dónde vive su trabajador? Si usted lo primero que tiene que saber es dónde, con qué persona está trabajando y dónde vive y tiene que tener actualizado su dato, su base de datos. Entonces, esa es la situación. Las vacaciones, como le digo, son unos descansos compensatorios que tienen derecho todos los trabajadores, equivalentes a 15 días de salario, a 15 días de descanso por cada año de servicio. Y aquí yo les hago una recomendación muy especial. Las vacaciones, todo el mundo tiene que irse a vacaciones. Aquí no hay ninguna exoneración para no irse de vacaciones. Y téngale mucho susto, téngale mucha precaución, téngale mucho miedo a esos trabajadores que dicen que no se van a vacaciones. Porque en las vacaciones es la única oportunidad para que usted tenga y evalúe el servicio prestado. Pero esas personas que no se van a vacaciones, alguna situación tiene allí. Por transparencia, todo el mundo tiene que salir a vacaciones. Y las personas que dicen que son indispensables y que las personas no pueden dejar el trabajo porque nadie los puede hacer, no hay no preguntarles qué va a pasar cuando esa persona fallezca o qué va a pasar cuando esa persona se enferme, porque cuando esa persona fallezca o esa persona se enferme, alguien lo tendrá que reemplazar. Entonces, mucho cuidado, señores revisores fiscales, mucho cuidado, señor gerente, mucho cuidado, señor auditor, mucho cuidado, señor revisor o fiscal, con esas personas que no salen a vacaciones. Y el primero que tiene que dar ejemplo son los directivos saliendo a vacaciones cada año para que lleguen otras personas a ver y evalúen cómo era que estaba haciendo el trabajo en esta situación anterior. Las vacaciones se pagan con el salario básico que devenga el trabajador, entendiendo como que en esos tiempos no va a trabajar en jornadas, no va a trabajar tiempo suplementario. La dotación es un vestido de trabajo que el empleador le entrega al trabajador
que lo requiera para poder prestar su labor. Y se le entrega un vestido de trabajo o de labor en 3 oportunidades al año. Y el empleador está en la obligación de portarlo o vestirlo. En ningún caso ese vestido puede ser compensado dinero. Ahora, lo que sucede es que en muchas oportunidades se le da una compensación dineraria para que manden a hacer algunos vestidos de mejor presentación, pero eso no significa que se reconozca en dinero la dotación. Y para algunas actividades de maneras especiales y por seguridad y por bienestar y por salud ocupacional, algunas son de manera especial. Por ejemplo, si usted trabaja en un consultorio, pues tiene que tener unos vestidos apropiados para atender pacientes. Si usted trabaja con químicos, tendrá que tener otro tipo de dotación antifluido y así sucesivamente. En las zonas donde hace frío o extremadamente calor, las dotaciones tienen que ser equivalentes o compatibles con el clima. Lo único puntual que hay que tener en cuenta aquí es que la dotación es un vestido de trabajo que el empleador tiene que entregarle al trabajador cada 4 meses en las fechas que están indicadas. ¿Nada de preguntas hoy? Bueno, sigamos. Doctor, ¿Qué hubo? tengo una duda. ¿Por qué debe ser al Banco Agrario? Yo sé que es el Banco del Gobierno, pero ¿por qué al Banco Agrario se debe consignar lo que decide? Sí. Porque es una disposición del Código Sustantivo del Trabajo y anteriormente se hablaba del Banco Agrario, además para no enriquecer más a esos señores que están tan llenos de dinero con la plata del Estado. Bueno, doctor, y otra pregunta. Mucho gusto. Usted me puso a patinar algo otra vez, que todos los trabajadores tienen derecho a las prestaciones sociales y los de prestación de servicios. No son trabajadores, por lo tanto no tienen prestaciones sociales porque no hay un contrato de trabajo. Sí, pero muy buena tu acotación, muy buena tu intervención. Listo, doctor. Acuerde que las personas que son contratos de prestación de servicio, por eso es que se ocurre o se lleva tanto por eso es que a veces es como tan codiciado, entre comillas, esos contratos de prestación de servicio, porque la persona piensa que en ese contrato de prestación de servicio no va a pagar prestaciones sociales, y como no va a pagar prestaciones sociales, entonces puede tener, entre comillas, un ahorro. Pero si le llegan a demostrar que eso era un contrato de realidad, pierde, sí, porque pierde todo lo que va. Por ahí me están haciendo alguna pregunta, ¿no? Bueno. Doctor, mira que acá también alguien nos pregunta que en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cómo es el régimen de seguridad social? Bueno, no, pues yo, como en cualquier entidad, o sea, patinaría un poquitico en dar esa respuesta, porque es que no entendería por qué el fondo de esa pregunta, porque las entidades sin ánimo de lucro son un empleador como común y silvestre, no tienen ninguna diferencia. Dígame qué diferencia hay entre los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Iglesia o la Cámara de Comercio u Olímpica. Entonces no hay ninguna diferencia, porque si usted necesita que bomberos, que la Cruz Roja le venda un donante de sangre, se lo vende. Si usted necesita que los bomberos le venda un camionado de agua, se lo vende. Si usted necesita que el cura le dé una misa, se la cobra. Y si usted va a Olímpica a comprar una libra de arroz, se la vende. O sea, o para hacer más ejemplarizante. Hay algunas cajas de compensación familiar que tienen un supermercado. Dígame cuál es la diferencia que hay entre el supermercado de la Caja de Compensación Familiar, que es una entidad con régimen especial, y Olímpica o cualquier supermercado. ¿Cuánto vale una libra de arroz allá? ¿Cuánto vale una libra de arroz acá? Entonces, ¿por qué el trabajador de una caja de compensación de un supermercado no va a tener las mismas condiciones de un trabajador de un supermercado de cadena? Entonces, no entendería pues el fondo, pero seguramente que la persona lo hace con algún tipo por eso a mí me gusta más que me hagan las preguntas directas, porque a veces las personas pueden expresar más
antes que escriben. Y también la otra, ay, perdón, doctor. También Dígale, hágale. Si quiere le abro el micrófono para que participen activamente. Dígame. Ajá. Dice, en caso de que una empresa no brinde las dotaciones 3 veces al año, ¿qué consecuencias acarrea? Pues cuando termine el contrato de trabajo lo pueden sancionar a que le pague una compensación en dinero o a que le entreguen las dotaciones al trabajador en especie. Muy buenas esas preguntas, muy buenas. Así es que me gusta que pregunten porque a veces se le van quedando a uno cositas y solo con las preguntas de ustedes que nosotros podemos ir volviendo esto muy Doctor, tengo sabroso. una duda. A todas las que quiera, hágale. Doctor, con respecto a la dotación que se entregan 3 veces al año, pero es una sola piecita, ¿cierto? Un pantalón, una camisa y las botas. Y la bota, sí señor, así es. Así Una es. sola camisa, ¿cierto? Sí señor, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo, sí, así es. Sí señor. Okay. Ah, bueno, gracias, doctor. Bueno, ahora, me pueden seguir haciendo las preguntas que yo no tengo problema. A ver, a cargo de los empleadores está la seguridad social integral. Esa es a cargo del empleador. No vayan a creer que es a cargo de Comeva, de nada. Es a cargo del empleador. Lo que sucede es que el empleador subroga, contrata una obligación esa obligación con una entidad que se llama EPS o ARL o tal. Me explico. En su casa la comida la tiene que llevar usted, sea señor, sea señora, sea madre cabeza de familia, sea padre cabeza de familia, o sea partes iguales si es un hogar constituido de esa forma. Pero el hecho de que la persona como no puede llevar el almuerzo, no puede llevar el mercado, entonces contrata con un restaurante para que a las 7 de la mañana le lleven el desayuno, a las 12 el almuerzo y a la tarde la comida. ¿Qué es lo que ha hecho el responsable de los alimentos? Ha subrogado en un restaurante. Si un día cualquiera el restaurante no lo lleva, no es culpa del restaurante, sino que es culpa del que contrató. Lo mismo pasa con la seguridad social integral. La empresa ha subrogado esa obligación en una entidad para que le cubra los riesgos de enfermedad común, los riesgos de maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, pensión por invalidez, pensión por muerte, asignación por médica, atención de urgencias, atención inicial que está repetido por urgencias y pues ahora, para no salirnos de tono, aunque no debía estar aquí, pues ponemos la pandemia. Pero con estos temas han habido muchas situaciones. Entonces, la enfermedad común la atiende la EPS y las incapacidades de aquí las paga en la EPS. Como la EPS en algunos casos no paga toda la incapacidad, la diferencia la debe pagar el empleador. La maternidad, la señora tiene una licencia remunerada de maternidad y tiene un periodo de latancia. Esa se la paga la EPS. La enfermedad profesional la cubre la ARL, pero el empleador tiene que darle los implementos de seguridad. No se les olvide, esto lo regula el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en caso de que se logre demostrar que aparte del riesgo profesional o el accidente de trabajo hubo culpa atribuible al empleador, no obstante que la ARL haya pagado el siniestro, es decir, lo haya pensionado o lo haya pagado la incapacidad o la indemnización sustitutiva si no alcanzaba para la pensión, el empleador se puede ver abocado a un proceso de responsabilidad por daños que pueden ser lesiones personales, muertes o daños a terceros. La pensión por invalidez o la pensión por muerte. En estos sentidos, pues hoy están a cargo de Colpensiones y hay pues múltiples demandas y todos los días cambian y cambian con unas posturas muy favorables para las personas que reclaman. Hasta hace unos días, para poder usted reclamar la pensión de un afiliado fallecido, tenía que demostrarle a la Fondo de Pensiones
que había convivido como mínimo 5 años. Ya la Corte dijo que no necesitaba demostrar nada, con el simple hecho que usted demuestre que era la compañera permanente o que era la cónyuge y que tenía matrimonio vigente, así estuviera separado. De hecho, no necesita demostrar ningún tiempo de convivencia, situación con la cual le negaron pensiones a miles de señoras que quedaron sin esa protección. Eso no significa que hoy las puedan volver a reclamar, por supuesto alegando o mostrando una justificación. Lo que sí sigue vigente es que en caso de muerte, María Gloria Tobón, ojo conduciendo y chateando, en algún momento donde fallezca el pensionado, si fallece el pensionado, en ese momento sí se pide la convivencia de 5 años anteriores a la muerte del pensionado, pero por unas características muy especiales, pues que no me voy a poner a explicar aquí. Pero quiero ponerle esto porque es que son muchísimas las, pudiera uno decir, pues no me gusta utilizar el término, las discriminaciones o injusticias que se han dado con viudas, especialmente con viudas que no les han pagado la pensión de muerte, que porque no tenían los 5 años, solo cubrió 4 años, 8 meses, 9 días, no se la pagan. Eso es reclamable. Y en pandemia, ojo, en pandemia, si usted como empleador no quiere que su trabajador venga a la empresa porque no le ha traído la prueba del COVID o tal cosa, pues sencillamente mándelo para la casa y páguele, pero no lo mande para la casa y que no le pague porque no le competía a él hacer la prueba de COVID, ni le competía a él pagar de su propio recurso la prueba del COVID, porque es a usted como empleador el que le tiene que suministrar todos los implementos. En esto, pues aquí hicimos este chancuquito de lo del COVID, que ya es la incapacidad por el COVID es una enfermedad, una incapacidad como cualquier otro trabajo. Ahora, hay un periodo de aislamiento y ese periodo de aislamiento, para poder que sea cobijado, pues lo tienen que decretar dentro de la EPS. Si usted, por pánico, por lo que usted quiera, le aplica, le da aislamiento, usted puede hacerlo, pero lo paga usted de sus propios recursos. Entonces, las incapacidades, pues el auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de tipo económico que paga la EPS a los trabajadores, que ya lo acaba de explicar, y el empleador tendrá que sustituir, igualar o complementar cualquier diferencia que haya entre el pago de la EPS y el valor que reciba el trabajador. Estoy hablando sobre todo estos primeros 2 días que no se pagan por incapacidad en las EPS cuando los días exceden de los 3 días. Esto lo conocemos muy bien, es la incapacidad de origen común, cuando le dio gripa, cuando le dio cualquier enfermedad, o la incapacidad de origen profesional, cuando en razón o como consecuencia del trabajo prestado se genera una enfermedad. Sobre todo las personas que trabajan con plomo o con químicos, pues son muy dadas a tener enfermedades de tipo profesional y que son amparadas por los riesgos. Ya tenemos aquí diciendo, pues, ojo, la incapacidad se paga, la incapacidad los primeros 2 días los debe pagar el empleador. En todos los casos el trabajador no puede sufrir detrimento en su ingreso porque, como les dije, esos riesgos están protegidos por el empleador y son subrogados. Ahora, cuando se trata de enfermedades de origen profesional o accidentes de trabajo, las incapacidades las pagan en el 100% del salario reportado y por cualquier día. Acuérdense que aquí trae a colación el valor del salario reportado. Creo que era con ustedes que les explicaba donde un trabajador
había hecho un pacto con un empleador para no reportar todo el salario que se devengaba, pero cuando el señor cuando el señor tuvo un accidente de trabajo y le empezaron a llegar incapacidades por el valor del dinero reportado, el señor de manera inmediata hizo el reclamo, la ARL le dijo que ese era el salario y el empleador le manifestó lo mismo, pero el trabajador no quedó contento con eso y demandó al empleador y el empleador le tuvo que asumir la diferencia entre el salario real que devengaba a la persona y lo que le pagaba la ARL. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es, en todos los casos, tener el reporte, porque muchas veces nosotros creemos que, y realmente esa es la convicción, que si hacemos una figurita, de pronto nos vamos a ganar un dinero cualquiera y cuando vemos el riesgo que tenemos, sabemos que es una carga muy alta de justificar. Por ejemplo, si una persona llega a morir y no tenía riesgo cubierto, pues esa indemnización corre por cuenta del empleador y eso es de manera vitalicia. Entonces ahí se puede poner en peligro hasta la propia empresa. Ahora, si es una entidad sin alma, una sociedad anónima o cualquier otra entidad, esa responsabilidad puede ir en cabeza de los representantes legales o dignatarios por omisión o descuido en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, aquí vamos en la... Bueno. Las incapacidades, acordémonos pues que el tema de las incapacidades está dada para que la paguen directamente o se crucen directamente con los aportes que hace la persona, pero en todos los casos se deben de cruzar y se deben de pagar. Cuando hay una discrepancia entre si la enfermedad es de origen común o la enfermedad es de origen profesional, aquí en cualquier caso hay que pagar la incapacidad. ¿Quién la paga? La paga la ARL o la paga la EPS, cualquiera de las dos, y después ellas allá internamente se tienen que poner de acuerdo. Lo mismo sucede como cuando el empleador está en mora en el pago de los aportes a la seguridad social. El hecho que el empleador esté en mora en el pago de los aportes a la seguridad social no significa que el trabajador esté desamparado, no. En todos los casos lo deben atender y ya la EPS o la ARL repite o le cobra al empleador. Y eso es no solamente para incapacidad, para pensiones, sino para cualquier evento que se presente. En muchas oportunidades, los fondos de pensiones negaban la pensión con el argumento que el empleador estaba en mora en tantos meses. Después de que se compruebe que estuvo afiliado, sí. Después de que se compruebe que estuvo afiliado, desde ese momento le tendrán que pagar y no hay derecho a omisión. Hay unas prestaciones sociales a cargo de las cajas de compensación familiar y son conocido como el subsidio monetario o cuota monetaria, que se conoce como subsidio familiar, y auxilio de desempleo. Este subsidio monetario se lo entregan a los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos y de acuerdo con los aportes que bien pueden hacer los empleadores de acuerdo con el sistema que tengan, pero en todos los casos el trabajador recibe un auxilio monetario, lo que anteriormente se conocía como subsidio familiar. Y hay un auxilio de desempleo que más que una cuota monetaria o dinero, significa para que las cajas de compensación familiar le den una reinducción o le den una motivación a ese empleado que queda vacante en cuanto a la preparación para una nueva oportunidad laboral. Es básicamente, esto pues va aquí acompañado de un aporte económico, pero el sentido y
Y la motivación que tiene esto es poderlo volver a reactivar al sector productivo mediante capacitación, mediante hoja de vida. Por eso usted como empleador, en el momento que termine una relación laboral, siempre envíe al trabajador a las cajas de compensación familiar, porque son derechos que tienen estos trabajadores de ganarse este auxilio económico, pero no tanto es el auxilio económico, sino la formación y la motivación para que se vuelva, ingrese al sector productivo o empiece una actividad de manera independiente. Ahora miramos las empresas de servicio temporal. Estas empresas de servicio temporal, lo único que pueden hacer es, como su nombre lo indica, un servicio prestar un servicio temporal. Es decir, no pueden convertirse en empresas de servicio permanente, porque es para prestar un servicio mediante el envío de trabajadores en misión a una empresa. Les voy a rogar que me regalen 2 minuticos mientras hago una actividad personal. Regálenme un minuto. Aprovechamos este espacio para recordarles que allí en el chat está el enlace para el registro de asistencia, para que por favor lo diligencien. Muchas gracias. Bueno, continuando. Entonces, estas empresas de servicio temporal, como lo indicamos, es para que presten un servicio temporal y no se pueden convertir en una empresa permanente. Para enviar trabajadores en misión a las empresas fijas mediante la ayuda en el desarrollo del objeto social. Son reguladas por la Ley 50 del año 90 y aquí, pues, la verdad, y vigiladas por la superintendencia. La verdad, no hay queja de estas empresas de servicio temporal. Lo único es que son empresas que encarecen el mercado laboral porque cobran entre el 6 y el 10% la comisión por esta vinculación. Realmente pagan muy bien, y cuando digo pagan muy bien, se pagan todos los implementos, y pues los empleadores creen que teniendo trabajadores con esta empresa temporal, en cualquier momento pueden dar por terminado el contrato de trabajo. Yo me distancio bastante de esta postura porque he visto y lo he comprobado que cuando despiden a una persona de una empresa temporal y no hay una justa causa para darlo por terminado, se demanda y se consigue el pago de la indemnización por despido injustificado. Y ahí hay un doble seguro, porque se demanda a la empresa temporal y se demanda a la empresa usuaria o beneficiaria del servicio. Estas empresas de servicio temporal, pues, no nos dedicamos mucho a ella porque cuando ingresan a trabajar, entran con el mismo parámetros de la empresa beneficiaria. Lo único es que los contratos los contratos son hasta por 6 meses más una prórroga, pero uno encuentra en algunas empresas que hacen contratos hasta por 3 años y van y van y van. Lo que sucede es que se están sometiendo a un riesgo innecesario. Esa misma norma determina las prohibiciones que hay en las empresas de servicio temporal. Esto lo traigo y lo coloco aquí. ¿Por qué? Porque es que muchas empresas o muchos empleadores, o ni siquiera las empresas ni los empleadores, sino los gerentes o los directivos o los dignatarios, muchas veces se meten cucarachas a la cabeza y ni siquiera uno sabe
o no le pueden explicar a un asesor por qué hacen determinada actividad. Y como no saben explicar, pues uno no les podrá dar una muy buena solución. En estos días veíamos un riesgo enorme que estaba cometiendo una empresa con una persona que la habían dedicado a ventas. Y yo le decía, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no haces un contrato de agencia comercial? ¿Por qué no haces un contrato de venta? Y no me sabía explicar, Y como no me sabía explicar, yo no le podía ayudar. Pero el riesgo que estaba cometiendo era enorme en cuanto a una persona que en cualquier momento determinado le demuestran que hay un contrato, realidad de trabajo, así lo hayan llamado, contrato de distribución, contrato de lo que usted lo quiera llamar, con una persona que estaba desprotegida de la seguridad social. Como ustedes han podido notar, he sido muy temeroso y he sido bastante temeroso y preventivo con el tema de la seguridad social. Porque a mí me parece que lo más riesgoso en una relación de trabajo es la seguridad social, porque cuando estamos hablando de vidas humanas, son condenas vitalicias, no solamente con el fallecido, sino con su descendencia. Supóngase que la persona trabajaba y tenía un cónyuge, ese cónyuge va hasta vitalicia, y hoy la vida promedio de una señora en Colombia o de un señor en Colombia está entre 80 y 90 años, pero si a eso le agregamos que esa persona puede tener un hijo en una condición de movilidad reducida, pues es una pensión que se transfiere por esa dependencia. Pero aquí estamos viendo cuánto es la obligación de contribuir en seguridad social para salud del 12.5, de los cuales el 8.4 lo paga el empleador y el 4 el trabajador. Los aportes para pensiones del 16%, de los cuales el 4% lo paga el trabajador y el 12% lo paga el empleador. Y ahí para debajo todas las condiciones son a cargo del empleador, como ya lo vimos, la cesantía, los intereses de la cesantía, la prima, las vacaciones, el calzado, la caja de compensación, el bienestar familiar. Esto lo sacamos así para que usted, en el momento en que quiera, determine con un salario básico de tal valor, cuánto le vale ese trabajador al mes, sin que quiera decir que usted puede pagar un salario integral, porque de pagarlo usted cometería un gran error si no tiene más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hicimos ese cuadro. Ahora, con un salario mínimo de hoy de 877, 804, los aportes en dinero son de esta forma. De tal forma que a un trabajador, a un empatrono, le toca asumir 263.516 pesos por estos conceptos que acabamos de enlistar en esta tablita y que en la misma forma se las dejamos para que ustedes lo miren en el transcurrir. Ahora, no podemos partir no nos podemos alejar mucho de la unidad de gestión pensional, de la UGPP. Esta es una entidad que vigila o inspecciona los aportes a la seguridad social y de manera permanente te está confrontando no solamente las nóminas, los bancos, sino las declaraciones de renta, y en cualquier momento donde la persona, donde la UGPP encuentre que se han variado o no hay coordinación, requieren para que nivele los aportes a la seguridad. La UGPP es prácticamente una vigilante, una firma auditora de las entidades de seguridad social para que los trabajadores y empleadores aporten a la seguridad social. Pero no solamente los trabajadores dependientes, sino los trabajadores independientes.
Si usted en su declaración de renta como trabajador independiente reporta unos ingresos muy altos, pues la UGPP lo requiere para que le aporte a la seguridad social. Aquí vamos a mirar lo que viene aplicando desde hace muchos años y es el aporte a la seguridad por semanas. Al grupo, ¿alguna pregunta? No. Aquí, esto viene desde hace muchos años y es el decreto 216 del 2013 y es el aporte o cotización por semanas. Ahora, hace unos meses o un mes, existió una muy alborotada discusión porque salió un decreto que era el 1174 que hablaba de una seguridad social piso. Y entonces eso causó mucho malestar o le hicieron mucho bullying a esa norma y esa es una norma que, como aquí les voy a mostrar, viene desde el 2013 y realmente qué era lo que pasaba y qué es lo que pasa hoy. Que una persona que gane menos del mínimo o que trabaje menos de 30 días, pues era difícil vincularlo al sistema de seguridad social integral. Y una empresa no podía vincularlo al régimen de seguridad social, pues no lo podía dar trabajo porque no podía asumir ese riesgo. Suponga, como lo explicábamos aquí, que una persona de estas tenga un accidente y en un accidente de esto la persona tenga o lesiones o fallezca, pues iba a quedar desprotegida. En esa desprotección salió este decreto 2016 del 2013 y determinó que se podía pagar en la modalidad de seguridad social que le permitía, cuando la persona trabajara por semanas, como máximo 21 días calendarios dentro del mes. Y entonces la persona podía aportar al régimen sin salirse del sistema de salud para efectos de no perder lo que tanto cuidan las personas como es el SISBEN. Pero entonces sí podía pagar, sí podía estar afiliado al régimen de pensión y riesgos profesionales, que es en últimas lo que le preocupa al empleador, porque no tanto es la salud general, porque digamos que esa no es tan complicada, pero sí es el riesgo de pensión y riesgos profesionales que son de exclusividad del empleador. Entonces, con esta cotización por semana se permitía hacer una cotización sin que la persona perdiera el régimen subsidiado en salud y solamente aportaba por lo que eran riesgos profesionales y pensión. En esos términos está en la norma de la ley del decreto 2016 del 2013. Ahora ya salió el decreto 1174 del 2020, que básicamente es igualito a este, que dice que las personas que ganen menos de un salario mínimo se podrán afiliar al sistema, creo que eso se llama piso de seguridad social, aportando únicamente el 15% para los riesgos de pensión y riesgos profesionales, de los cuales el gran porcentaje va para la pensión y queda protegido sin salirse del sistema de seguridad social integral, como ya lo hemos explicado aquí. Esa fue una cosa que curiosamente causó mucho ruido, así algo así como lo que llamó como lo que causó la venta de la casa también en esto de la pandemia, pero que hoy ya no se habla absolutamente nada de eso. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo para el tipo de cotización para los trabajadores del tipo 51, cómo se liquida, porque recordemos que no aporta para salud y que solo aporta para pensión y riesgos profesionales.
Esta es la norma que les acabo de mencionar. Esta es la norma 1174 del 27 de agosto, que básicamente es igualita a la anterior y se las acabo de explicar. Solo opera para los trabajadores que tengan ingresos menores a un salario mínimo y trabajen por tiempo parcial. No se desafilian del régimen subsidiado de salud, es decir, siguen con el SISBEN y siguen haciendo su aporte mediante el sistema social de compensación BES, incluyendo los riesgos laborales. Es obligatorio para todos los que vengan menos de un salario mínimo, es decir, el que gane más de un salario mínimo no podrá estar ahí. Se pueden las personas que son prestadores de servicios y las personas con vínculo laboral y prestación de servicios simultáneamente, y por supuesto los voluntarios, todos los que no están mediante un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicio. Vamos a hablar del reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo es una camisa disciplinaria entre dos partes. Este es como el reglamento de convivencia del colegio, o es como el reglamento de propiedad horizontal del edificio, o es como un código de ética o convivencia. Cuando ustedes quieran profundizar sobre esto, está entre el artículo 104 y el 125 del Código Sustantivo del Trabajo. Realmente son unas normas de convivencia entre el empleador y el trabajador, y que por ser un reglamento hace parte del régimen de obligaciones que tiene que cumplir tanto el trabajador como el empleador. Y que en el momento en que el empleador lo incumpla, genera una causal de incumplimiento del contrato de prestaciones sociales. Y viceversa, en el momento en que el trabajador incumpla el reglamento, genera un incumplimiento al contrato de trabajo y será una justa causa para dar por terminado. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las características que nosotros aquí debemos de recomendar? Aquí lo que nosotros tenemos que recomendar es lo siguiente. Mire, para poder que esto tenga validez y aplicación, usted se lo tiene que entregar al trabajador de manera personal y documentada, de que usted le entrega el reglamento de propiedad, reglamento de trabajo. No solamente usted se puede contentar con coger el reglamento de trabajo y colocarlo en una letra de menuditica, chiquitica, que ni siquiera la puede ver detrás de una puerta. No, ese reglamento así no sirve. Y aún estando así o estando con una letra muy grande, usted al momento de firmar el contrato con el trabajador le tiene que decir: mire señor, aparte de todo lo que hay, aquí le entrego el reglamento de trabajo para que usted lea y sepan cuáles son las condiciones de trabajo que nosotros tenemos aquí. Y ahí sí podrá hacerse exigible. De lo contrario, ese reglamento de trabajo no será y no servirá sino para lo que sirven la mayoría de los reglamentos de trabajo, y es para estar colgados en la pared acumulando polvo, porque si usted no se lo entrega en esa forma, no le puede servir. Cuando uno lo contratan para que haga un reglamento de trabajo, normalmente uno escucha que el empleador le dice: vea hermano, póngamele a eso todo. Pues uno le hace ver que ese todo en las relaciones bilaterales son de doble vía. Muchas veces cuando uno quiere hacer la ley del embudo, a veces el embudo se le voltea y se convierte en un cuello de presión. Así como hay situaciones de un lado, tienen que haber de la otra. Y siempre lo ideal es que esto quede en la equidad, porque uno no sabe en qué momento se desbalancea la relación y lo que yo había pretendido usar a mi favor se me convierte en mi contra. Lo que le estoy hablando no es otra que la teoría de la interpretación de los contratos. Y esa es una figura que está en el Código Civil colombiano desde hace muchísimos años. Y dice que las cláusulas oscuras o
desproporcionadas o abusivas, además de que estamos en un contrato de trabajo, se tendrán por no escritas en un contrato de trabajo, también hay que entender que se aplicarán de manera adversa al proponente. Es decir, cuando yo en una relación bilateral trato de colocar cláusulas fuertes, en un momento de una interpretación del contrato, esta cláusula que yo había propuesto se me invierte y me la utilizan en mi contra, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí vamos a mirar la seguridad social integral para los trabajadores independientes. Será el Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo. Son toda esa serie de normas que hemos venido manifestando y que hoy, con el sistema de la seguridad social en el trabajo, el sistema de que hay tantos profesionales encargados de esto, se me olvidó el tema de seguridad social y de salud ocupacional, son mecanismos que hoy las empresas tienen que tener a su lado. Les colocamos estas referencias porque en estos casos usted tendrá que tener los expertos y certificados para este sistema de seguridad social en el trabajo, y normalmente antes de que una persona ingrese a su compañía, después de tener usted afiliado al sistema de seguridad social integral, tiene que hacerle la normatividad del sistema de seguridad social en el trabajo y de salud ocupacional para efectos de usted garantizar una debida normalidad de la prestación del servicio. Ahora, cuando usted se va a contratar con el Estado, acordémonos que con el Estado usted, por ser entidad sin ánimo de lucro, entra por la puerta grande de acuerdo con el artículo 355 de la Constitución Nacional. Y este ingreso le da la posibilidad de que usted ingrese en la manera de igualdad como cualquier otro contratista. Lo único que usted no puede perder es la visión de la transparencia y la equidad, porque son muchas las entidades sin ánimo de lucro que se constituyeron en el pasado para ingresar a hacer contratación con el Estado de manera arbitraria o de manera no muy transparente. Y entonces esto es lo que ha llevado a que hoy estemos en la aplicación de unos pliegos únicos de contratación que básicamente lo que buscan es la regulación y la igualdad en las condiciones de contratación con el Estado, porque se estaban viendo desfavorecidos muchas personas por esta situación. Tanto así que en materia tributaria hubo una reglamentación enorme en detrimento, diría yo, de las entidades sin ánimo de lucro, digamos, por ese abuso de esa posición que tenía en la contratación con entidades públicas. Aquí pues hago todo un recorrido de lo que es la contratación con el Estado, diferente a los diferentes sistemas que hay de contratar, que está la licitación pública, en la cual pues no tenemos ningún reparo, la contratación directa, la contratación abreviada y la contratación que toda estará vigente a través de la ley 80 con sus reglamentarios 1150 y demás, y ahora que está aplicando el pliego de condiciones uniformes para que mediante todas las condiciones los proveedores o los oferentes puedan llegar sin ninguna distinción. Recordemos que las entidades sin ánimo de lucro y para contratar con el Estado tienen que tener una reconocida idoneidad. Esa reconocida idoneidad no es otra que haber estado en proceso de contratación con el Estado y su consecuente mostrar su capacidad. No vaya a pasar como oíamos en los meses de marzo y abril, que habían empresas de revistas que de un día para otro se dedicaron a vender tapabocas y situaciones con esa por millones y millones de pesos.
Entonces, ahí no podrá haber idoneidad, o hemos visto empresas que hacen puentes de 5, 10 mil millones de pesos y su capital solo es de 1.500, de 1.000 o 1.000 millones o 2 millones de pesos en unas sumas insignificantes. Lo que buscó esta ley 092 del año 97 es que las entidades sin ánimo de lucro, que son las verdaderas llamadas a contratar con el Estado, y dado que lo que se busca con esto es que la utilidad que le queda a la entidad sin ánimo de lucro pueda ser revertida en el objeto social, que básicamente es la extensión del poder del Estado, donde no llega, no se vaya a manos de unos poquitos que son en muchas oportunidades los que han constituido esa entidad sin ánimo de lucro para su beneficio personal. Entonces recordemos que esas condiciones la da el artículo 355 de la Constitución, que al igual del artículo 53, 25 y 48, que ya en 2 minuticos entro a preguntarles la tarea, pues tendrán ustedes que leer, que yo creo que para hoy sí han podido leer esos 3 artículos que le dejé la semana anterior. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, buenas noches, doctor. Pues yo mandé una por el chat, pero entonces me sale más ligero por acá. Sí. Resulta que en una asociación de artesanos, pues abrimos el taller 3 días a la semana, ¿sí? Uno de los asociados en una reunión nos dijo que quería, pues, que el ideal era que se abriera otros 2 días más. Entonces, que por qué no le pagábamos a una señora para que abriera los otros 2 días. Serían 8 días al mes. ¿Cómo se le debería pagar a ella o qué se le debería pagar a esa señora? Mire, si la señora va a hacer las veces de secretaria, le puede hacer un contrato de trabajo por prestación parcial de acuerdo con el número de horas al mes que trabaje y proporcional al salario mínimo. Si ella no va a ir sino ahí a hacer de las veces de secretaria, porque hay un contrato de trabajo. Si la señora va a hacer otro tipo de actividad, pues usted ya lo podría analizar si no hay un contrato de trabajo, sino que hay un contrato de prestación de servicio. Pero ¿cómo se le puede pagar? Ya sabe que el salario mínimo se le debe pagar a todas las personas de acuerdo al tiempo laborado. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Sí. Es un muchacho, es un familiar mío, él trabaja de mecánico, ¿sí? Entonces, pues, él tiene su tallercito. Entonces, él paga la salud, pero él dice que si se puede pagar riesgos profesionales, si él puede pagar los riesgos. No solamente es que puede, tiene que pagar los riesgos, porque en el momento en que él, como trabajador independiente, sufra un accidente, no se lo va a atender, digamos, la EPS y tendrá que entrar por el sistema subsidiado o FOSIGA o pagar particular, porque cuando usted tiene una actividad independiente, tiene que aportar a los riesgos de seguridad social o riesgos laborales, porque la salud es cuando usted le da gripa. Cuando usted se accidenta, entran los ARL, que son los administradores de riesgos laborales. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, muy buenas noches. Noches. Tengo un establecimiento nocturno. Esos empleados de la noche, ¿cómo les pago la seguridad social? ¿Qué les cubre en la ARL? O sea, si ellos tienen un accidente en el día o alguna cosa, no les cubre la ARL, les cubre solo en la noche. Pero, ¿cómo es el pago del salario para ellos que trabajan solo en la noche y cómo es el pago de la seguridad social, pues para ese tipo de empleados? Igualito, o sea, como el que trabaja nocturno. en el día, igualito como cualquier trabajador. Recordemos que
Allá lo decíamos anteriormente que la seguridad social se paga de acuerdo con el salario que devengue la persona en el momento que está prestando. Entonces no hay ninguna diferencia en que usted le pague a uno que trabaje de día o que trabaje uno de noche, no. No hay ninguna diferencia. Usted le paga la seguridad social con el salario que esté devengando. Ahora bien, si la persona trabaja solo en las noches, usted le debe pagar el salario con un recargo del 35% sobre el salario mínimo legal. Pero si solamente trabaja Perfecto. en la noche, usted puede convenir con él un salario un poquito más del mínimo para que allí esté incluido todo ese factor y no tenga que estar calculando. Acuérdese que yo le explicaba, sobre todo cuando hay contratos, trabajadores que rotan, pues uno lo que la ley permite que se haga un valor genérico para no tenerle que estar liquidando, pero si usted lo quiere hacer ajustada a la normatividad, usted le debe pagar con el salario básico más un 35% del recargo nocturno. 35%. Correcto, sí señor. Entonces, y ya los riesgos de Listo, doctor. Y seguridad. en el caso de... Sigue. Sí, doctor. Y en el caso de los muchachos que trabajan por turnos, o sea, que complementan una persona que está trabajando fijo, con un horario ¿Usted fijo me y en puede un decir qué salario actividad presta usted? ¿Qué servicio vende usted? un bar, por Un ejemplo. bar. O sea, no, o sea, lo digo porque pues tuve un bar que cerré, pero pues voy a volver a abrir, pero Tranquila, necesito no se abrir con preocupe toda que la normatividad. no se preocupe por eso, no se preocupe. Entonces, mire, ahí hay que tener en cuenta que si usted consigue un trabajador, una persona para que venga solo a hacer un turno, muchas veces es de Los turnos vigilante, del fin de semana. de barman o de seguridad, Ujú. usted lo puede, si es únicamente y por única vez, usted le puede hacer un contrato, digamos, ocasional o transitorio, donde le paga un solo valor, digamos, por efectos de ese turno prestado, una especie de jornal. Pero si ya se le va a convertir en una persona habitual, pues lo que hace es que le paga un jornal, entendiendo como jornal el valor del salario más la prestación social a que esté teniendo ahí. Y yo vuelvo y digo, yo sufro de miedo. Un trabajador de esos yo no lo dejaría arrimar a mi negocio si no tiene todos los riesgos cubiertos, porque supóngase que se forme una pelotera o cualquier situación y una persona de estas o fallezca o quede lesionada y entonces pues inmediatamente le van a cobrar al dueño de la entidad. ¿Qué otra pregunta hay? Ah, perfecto. No, Doctor, era eso, doctor. Muchas gracias. Cuénteme. doctor, yo tengo una duda. ¿Estoy obligado a darle dotación al empleado por prestación de servicios? No, porque es contrato de trabajo únicamente. El contrato de prestación de servicio no es un contrato de trabajo. Lo que sucede, y qué buena esa pregunta que usted me hace, lo que sucede es que muchas personas saben en realidad que tienen un contrato laboral, pero lo llaman prestación de servicio. Entonces empiezan a darle casi que toda la cobertura y lo que no era un contrato de trabajo lo vuelven un contrato de trabajo sencillamente por la modalidad que empiezan a irle desdibujando. Si usted coge un águila y la mete en un gallinero y la mete con los pollos y todo, termina siendo una gallina y nunca será un águila. Lo mismo pasa con el contrato de prestación de servicio. Usted empieza a llevar un contrato de prestación de servicio con tantas condiciones y con tantas similitudes que lo convierte en un contrato laboral. Ok, gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Qué más preguntas hay? Hola. Hola. No, buenas noches. Tío William. Con respecto a los aportes para fiscales, ¿cuándo hay excepciones, exoneraciones en algunas entidades o empresas? Por ejemplo, ¿en qué casos aplica, no aplica? ¿Es obligatorio o no? ¿O hay régimen especial ahí? William, la verdad me corchaste. Yo hasta donde conozco no hay ninguna exoneración ni ninguna restricción. Todas las personas que tengan un contrato de trabajo tienen que pagar los aportes a la seguridad social integral conforme dice. Ahora, los aportes de las parafiscales
vino una norma transitoria de manera tributaria donde cambiaron el impuesto de renta por los aportes a la seguridad, pero eso volvió mediante unas empresas con unas sociedades anónimas, pero hasta donde yo tengo, digamos que me corchasen esa parte, y yo lo que tengo en mi memoria es que en aportes de la seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente, tienen que pagarlos en las formas establecidas. No puedo tener algún error, pero no me acuerdo en ese momentico si hay exoneración, pero casi te digo que solo existió en parafiscales, por allá cuando se cruzó con el impuesto de renta, que se lo quitaron para unos empleados, pero tenían que cumplir unos requisitos especiales. No me acuerdo en este momentico de esa norma, que eso ya hace como unos 4 años. ¿Otra pregunta? Hola. Bueno, si no es más, nosotros habíamos destinado hasta las 7:30 pensando básicamente en responder y despejar todas estas preguntas. Normalmente la capacitación se hace con un programa de poder despejar muchas dudas y que se convierta en un tema muy ilustrativo, pero ustedes son los dueños del tiempo, ustedes son los dueños de la voz. Si no tienen más preguntas, y no sé, Dianita, si está todavía en línea, o Lady, que me diga si tienen algún punto adicional. Hola. Hola, doctor. No. Sí, ¿qué hubo? Estamos dándole la espera un momentico a la doctora Diana, que en estos momentos ya se está aquí conectando. Ya. Bueno, es muy grato para nosotros haber participado con esta capacitación de la Cámara de Comercio de Cartago. Decirles que todo este material queda a disposición de ustedes, así como lo dijo Juan David y la doctora Diana. Esto no solamente va a quedar en la red y en la web, sino que va a quedar para que ustedes en cualquier momento lo puedan consultar. Ahí quedan nuestros teléfonos de contacto. Doctor. Sí. Qué pena, antes de que me vaya, hábleme No, un es que yo lo que poquito. necesito es preguntas, porque tengo que estarme aquí hasta las 7:30 para poderles cumplir a ustedes con el mandato. Cuéntenme. Correcto, háblenos un poquito sobre la estabilidad laboral reforzada. Ah, qué bueno. Bueno, a ver, la estabilidad laboral reforzada está comprendida en 2 escenarios. Un primer escenario está, digamos, para las señoras que están a punto de embarazadas. Y eso significa que ninguna señora en estado de embarazo o preembarazo puede ser despedida sin justa causa previamente autorizada por un juez. Y en caso de que se haga, pues ese despido será inválido o ineficaz. Y eso, por supuesto, para que se dé la estabilidad laboral reforzada en un estado o que se llama fuero de maternidad, previamente la señora debe comunicarle al empleador su estado de lactancia, su estado de embarazo, o que se vea de manera protuberante que está embarazada. Ahora, también se viene un estado de estabilidad reforzada en 2 casos subsiguientes. Uno, cuando la persona está en una enfermedad o en un tránsito de enfermedad y no se ha recuperado satisfactoriamente, entonces en ese estado de enfermedad o incapacidad por situación de EPS, la persona no podrá ser despedida sin justa causa, y para esto hay una normatividad vigente que es del año 2000, creo que en 1996, que se llama la ley Klopatowski, que termina en 62, creo que es 962, donde protege a la persona en estos estados de disminución de su capacidad laboral, bien por riesgos de disminución de capacidad o bien por enfermedad general. Y usted me hace acordar de algo, y es que hace muy poquitos días la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que
La vejez es una pérdida de la capacidad laboral, por lo tanto, la persona que ha perdido capacidad laboral por efectos del avanzado estado de edad tendrá derecho a una pensión por invalidez por este estado. Esto puede ser un comercial, que me acuerdo en ese momentico. Y viene también un estado de reforzado, y es cuando la persona está en prepensionado, y se entiende como la persona que está prepensionado a quien le falta 3 años para cumplir la edad o las semanas cotizadas. En este caso, esta persona no puede ser ni desmejorada ni retirada de su cargo siempre y cuando no se califique el despido y sea una causa súper determinante. En este estado se incluye no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, entendiendo en el sector público que la persona que está en provisionalidad no se puede desvincular. Así llegue el trabajador en propiedad, lo que tiene que hacer el Estado es reubicarla. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Entonces les estaba diciendo yo que estos espacios de la Cámara de Comercio los hacemos con este propósito, pues ahí quedan nuestros datos, nuestros números. Nosotros siempre hemos estado con las distintas cámaras de comercio y la idea es llevarles un mensaje de información para que ustedes tengan siempre a cargo algún tipo de orientación. Nosotros aquí no pretendemos ni sentar una cátedra ni dejar una camisa de fuerza, sino que usted tenga la capacidad de recordar que en un momento en que usted va a hacer una actividad, sepa si esa actividad está bien, regular o no está bien, para efectos de que cuando se comete algún tipo de error, pues la idea es que usted lo haga conscientemente, pero muchas de las veces es que uno dice, si yo hubiera sabido, una cosa es que yo haga una cosa sin saber y otra cosa es que yo la haga sabiendo, pero asumiendo el riesgo. Todo. Sí. Me permito leerle 2 preguntas que están haciendo unos compañeros en el chat. Vale. Hay una pregunta que hizo una compañera más arribita. A ver, ¿dónde es que dice? Déjela que la lea, para que lo que buscamos es que las personas suelten la lengüita y hágale. Lo que pasa es que ahí ya hay 2, 3 preguntas. Por ejemplo, dice una, un contrato de prestación de servicios, para que un contrato de prestación de servicios no se convierta en laboral, ¿cuánto debe durar? Venga, vuelvo y le repito la primera clase. No importa. Perdón, ¿Siga? doctor Harold. Sí. Sería bueno que la persona que quiera hacer la pregunta se la mencione al doctor Harold para que la explique bien y él le pueda interpretar mejor. De eso se trata, sí. Muy bien, Dianita. Mire, pueden prender el micrófono. Sí, y yo les digo y les reitero, no se trata en lo que dure ni en lo que no dure. Se trata en que usted no deje juntar esos 3 elementos del triángulo que les puse la primera vez. Un contrato de prestación de servicio puede durar 1000 años y nunca será contrato laboral. Un contrato de prestación de servicio puede durar un día y será un contrato laboral si usted no lo hizo técnicamente bien. Entonces, no es que sea un día ni sea una hora, no, es que usted no tenga los implementos o los elementos esenciales del contrato de trabajo, que usted ya los vio, una subordinación, una prestación de un servicio y un salario. Por eso les hacía yo en esa primera clase el triángulo, para que ustedes siempre tengan en conocimiento. Si usted en 1000 años no deja juntar ese triángulo, nunca habrá contrato de trabajo. Si usted en 1 hora deja juntar ese triángulo, se le forma un contrato de trabajo con las características que ya vimos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál sigue, William?
Ah, dos, es un momentico, ya le miro. Hay unas muy interesantes ahí, pues yo como por reforzar lo de los compañeros, dice, no sé si esta ya la explico, dice, en una asociación de artesanos se abre el taller 3 días a la semana, Ah, sí, uno ya de la los explicamos. asociados. Ujú. Ah, listo, entonces sería esta. ¿Qué tipo de contrato se puede utilizar a una persona natural para contratar empleados que desempeñen servicios de belleza? Normalmente, ya que normalmente estos empleados ganan por comisiones, porque no se tiene en cuenta un salario fijo ni generan el mismo desempeño, pues dice aquí la Bueno, persona que... y con esos contratos de salones de belleza, la verdad hay muchas modalidades que se manejan. Si, vuelvo y les reitero lo que les decía anteriormente, lo importante es que aquí no se dé el vínculo laboral subordinado o los tres elementos. En los salones de belleza lo que normalmente manejan es unos contratos de arrendamiento por unos espacios mediante un suministro o por unos contratos de cuentas en participación donde dos personas se asocian para llevar una determinada actividad. Pero lo que pasa es que con estos contratos de este tipo de contratos se pierde porque muchas de las veces le fijan turnos o le fijan horarios y apenas le fijen un turno o le fijen un horario, de inmediato se convierte un contrato laboral. Escucho, sigo escuchando. Doctor, una última preguntita. ¿Y por qué la última ya se va o qué? No, pues porque me da pena intervenido, ya me da pena. Doctor, a voz de consejo, háblenos un poquito sobre la forma de escoger esos fondos de pensiones, el privado o el público. A ¿Cuál es ver, la mejor opción para nosotros, mire, para aquí, uno como empleado? a ver, recordemos que en el régimen de seguridad social hay dos sistemas de pensiones, uno que es de prima media con Prima media, y la otra con prácticamente es una cuenta de ahorro. Todo depende, correcto. todo depende es en en la capacidad de ingreso que usted tiene. Si usted tiene un ingreso y la edad, si usted tiene un ingreso de un salario mínimo, pues de una vez que uno le diría, váyase por un fondo que de sostenibilidad, mejor dicho, váyase para Colpensiones. Si usted tiene un salario más alto, váyase para un fondo privado. En la mayoría de los casos, usted lo que tiene que es tratar de irse por un fondo privado y acuérdese que usted puede trasladarse Faltando 10 años. hasta Ujú. antes de faltarle 10 años. Ajá. Sin embargo, la norma hoy está diciendo que usted cada 5 años le tiene, y para ingresar le tienen que hacer una simulación de sus ingresos, de su vida, su probabilidad, y le deben de ir mostrando cómo van sus aportes, tanto en el fondo privado como en el fondo público. Y cuando le falten los 10 años, usted ahí con esa simulación que le hace el fondo, usted toma la decisión si le conviene más quedarse en el fondo privado o irse para el fondo público. Lo que la experiencia nos ha mostrado es que en todos los eventos lo mejor es irse para el fondo público porque tienen mejores proyecciones y mejores alcances que en el fondo privado. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, Dianita, yo creo que hemos terminado. Teníamos previsto resolver casos en estos 30 minuticos, pero pues nos rindió la tarea. Quedo muy agradecido con la Cámara de Comercio de Cartago, como siempre, y con Dianita en estos tipos de acompañamiento que hacemos. Y con ustedes, por supuesto, han aguantado estas horas intensas y conservar la asistencia de las 26 personas que están terminando con nosotros. Muchas gracias, doctor Harold. Como siempre, excelente su intervención. Yo sé que les ha dejado a los participantes muchas enseñanzas que espero de ellos hayan podido aprovechar. A los asistentes también los felicito por el compromiso, por la constancia y los invito al próximo módulo, que ya es el último, de proyectos en el mismo horario, el jueves a las 5 de la tarde. Recuerden, son 4 sesiones, jueves 1 de octubre, martes 6 de octubre,
jueves 8 de octubre y finalizamos ya el programa el 13 de octubre. Muchas gracias pues por participar y doctor Harold, muchas gracias a usted por habernos acompañado en este proceso. A ustedes y como siempre, cada vez que me necesiten, aquí estaré. Entonces los dejo y me despido para que ustedes puedan llenar la encuesta. Un abrazo, muchos saludos. Gracias a todos y les pedimos de nuevo nos colaboren con el listado de asistencia. Ustedes saben que es indispensable para la certificación que ustedes van a obtener. Muchas gracias. Y nos colaboran con la votación que en este momento les va a salir en pantalla. Gracias. Es donde crecemos. Crecemos de la mano de lo que estamos haciendo ahora en Buenas noches para todos, muchas gracias. Ya hice el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción. Gracias por el espacio. Ok, muchísimas gracias.